Listo. Bueno, ya que estamos con el recording in progress, vamos a empezar nosotros. Dice así, una escalera de 6 metros de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 2.5 metros de la pared. ¿Y cuál es la altura de la pared? ¿Cuánto mide esa pared? Ok. Entonces, básicamente, esto siempre es útil hacer un dibujo, ¿verdad? Entonces, por ahí anda una pared, por aquí anda el piso, y vamos a trazar una escalera. Entonces, donde nosotros trazamos la escalerilla, lo que ocurre es que, ¿qué? Claro, estoy haciendo como si la pared tuviera, ¿verdad? Aquí la dimensión. Lo que va a ocurrir es que básicamente nosotros vamos a formar un triángulo. A la figura que está aquí adentro, eso es un triángulo. Y ese triangulillo que está ahí adentro es el que nosotros debemos de averiguar o al que tenemos que buscarle la información. Ok, entonces vamos a pasar los datos que conocemos. La escalera tiene 6 metros de longitud. Entonces esta línea que está aquí inclinada vale 6. Aquí abajo siempre se supone que el piso y la pared y toda esta cuestión, ¿verdad? Está hecho a escuadra. Entonces ahí hay un ángulo de 90 grados. Okay, nunca se valora si el piso estuviera inclinado o si la pared no estuviera totalmente recta, qué sé yo. Siempre se piensa que todo eso está recto. Ok. Luego dice el pie de la escalera, es decir, esta parte de aquí abajito, dista de la pared, es decir, aquí, o sea, la línea que está aquí abajo, en 2.5 metros. Y la pregunta es, ¿cuál es la altura? ¿Cuánto va desde el piso hasta la pared? Donde se toca la escalera. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, si lo pensamos, ¿verdad? Eso es un triángulo. Ok. Cuando hablamos de triángulos, se pueden aplicar muchas cosas para llegar a encontrar sus medidas. Del triángulo, yo puedo valorar o yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras, yo puedo utilizar las razones trigonométricas y yo puedo utilizar ley de senos. Esas tres opciones caben en cualquiera de los triángulos. Ok, que sean rectos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por el teorema de Pitágoras. Okay, el teorema de Pitágoras básicamente consiste en relacionar al cuadrado de los lados con el cuadrado de la hipotenusa. Los lados se llaman catetos. La hipotenusa es el lado más largo. Entonces, de los tres lados del triángulo está una hipotenusa y dos catetos. En nuestro ejercicio, la hipotenusa es la que vale 6 y los catetos son los que valen x, que no sabemos cuánto es, y 2.5. Los más pequeños son los Uh-huh. catetos. Sorry, ¿cómo? Los más pequeños son los catetos. Exactamente. Los más pequeños son los catetos y el más grande siempre la hipotenusa. Muy bien. Entonces ahora el teorema de Pitágoras es una relación entre ellos, pero no entre ellos, sino entre ellos al cuadrado. Ok, eso se expresa así. Un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. Esa es la fórmula general. Yo de ahí tendría que empezar a despejar para descubrir cuánto vale x y llegar a la respuesta. También, ya cuando uno empieza a hacer estos ejercicios, se da cuenta que todos se hacen igual. Entonces llega como que a una conclusión. ¿Ok? Si usted busca la hipotenusa, entonces usted lo que dice es que la hipotenusa es igual a la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. ¿Ok? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Si usted busca un cateto, entonces ese cateto es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Todo dentro de la raíz.
Bueno, y así usted llega en un solo paso a la respuesta. Pero todo está en que, digamos, usted identifique quién es quién. Entonces, en el ejemplo de arriba, nosotros qué andamos buscando, una hipotenusa o un cateto. Y ahí, una hipotenusa. Que la hipotenusa es el lado más largo. Viendo el dibujo, Ah, el cateto. exacto, viendo el dibujo, la hipotenusa ya la tenemos, vale 6. De hecho, aquí la apuntamos. Entonces necesitamos un cateto, el cateto X, es el que andamos buscando. Entonces yo voy a decir que X es igual, como es un cateto lo que busco, ¿verdad? X es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Eso lo meto a la calco y de un solo tiro llego a la respuesta. Según lo que está ahí debería dar 5.5, pero lo ideal siempre es revisarlo. Entonces, siempre hay que usar la calco. Sí, yo me compré una y se me jodió y la compré hoy y me jodió hoy. No puedo Ah, saber. man. En serio, qué sin gracia. Según esto da 5.45. Bueno, si lo redondeamos, 5.5. Ok, está bien. Está bien, está bien. Esa sería la respuesta correcta. Entonces, en síntesis, ¿verdad? Podemos decir que y básicamente lo que nosotros estamos haciendo es encontrando un cateto faltante, perdón, a partir de la información que anda por ahí. Ah, vamos a ver. Usted sabe que ahora que lo pienso, yo puede ser que tenga esos archivillos ahí. Vamos a ver. Voy a añadir un archivo de los míos. Ahí podría ser que aparezca el... Y se me perdió. Aquí está. Ok. Entonces vamos a agregar... ok, le entra distancia entre los puntos. Lo vamos a agregar. Vamos a agregar también... ¿qué otros temas le entran a usted? Me dijo. Las Bueno, teorema de razones, Pitágoras. Ajá, perdón. las razones trigonométricas. Razones trigonométricas. Ok, vamos a ver. Aquí tiene que venir algo. Racionales, cantidades grandes, orientaciones. Pitágoras ya. Distancia entre los puntos. Trigonometría. Ok. Ok, vámonos con esos. Con esos yo creo que tenemos suficiente materia por un rato. Ahorita cuando la acabemos buscamos lo demás. O se le va a preguntar por la distancia entre los puntos. De hecho, aquellos dibujos, esas fotos de dibujos eran esto, eran una distancia entre puntos. La distancia entre los puntos son en realidad el mismo teorema de Pitágoras que acabamos de ver. Solo que está hecho, está como disfrazado, por decirlo de alguna manera. Entonces, por No, ejemplo, perdón, no marcan las líneas, nada más. no le marcan los ejes. Sí, es como que nada más no le ponen las líneas. Ah, ok, No, sí, exactamente. Usted lo ha dicho correcto. O sea, por ejemplo, usted le dice, encuentre la distancia que hay desde A hasta B. Entonces, esa es la línea que usted tiene que buscar. Esa línea es una línea de un triángulo. Si usted usa, por ejemplo, el punto C, o si no quiere usar el punto C, lo hace para arriba. Usted tiene aquí un triángulo y ese triángulo cumple lo que estábamos diciendo, que sea recto. Entonces, la distancia AB es lo que usted anda buscando. Eso es una hipotenusa en el triángulo. Y estas otras distancias que están aquí son los catetos.
Ahora, esas distancias a usted no se las están señalando. Usted no sabe cuánto mide cada uno de esos lados. Ah, pero aquí abajo hay números que le pueden ayudar. Vea que el 7 está en dirección de este punto. Y vea que el 2 está en dirección del punto B. Entonces, la distancia que hay desde 2 hasta 7 es la misma distancia que hay aquí arriba, de B a aquí. Es la misma distancia. Es como si fuera una sombra. Esa distancia aquí arriba yo la proyecto hacia abajo y es esta distancia que está aquí. Entonces, no importa si al final de cuentas el dato viene de abajo y o sea, es la misma distancia, entonces no hay problema. ¿Cuánta distancia hay desde 2 hasta 7? Y usted si quiere, ajá, son 5. Es como una resta, 7 le quito 2. O si quiere hasta cuenta, dice 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces este lado vale 5. Eso mismo hay que hacerlo acá. Desde A hasta este puntico. El A está en dirección del 3, ese puntico está en dirección del 7. ¿Qué distancia hay de 3 a 7? 4 es. 4. Entonces usted quiere encontrar la distancia desde A hasta B. Usted aplica Pitágoras. Dice que AB es una hipotenusa. Entonces usted dice que la hipotenusa es igual a la raíz de la suma de los catetos. Cada uno le va al cuadrado. Lo mete a la cálculo y deja que la cálculo le dé la respuesta. Le va a caer en forma de raíz, por ejemplo. Y no hay nada que decir. Ese es el resultado final. Ahora, no sé cómo será su profesora, porque eso también depende mucho, ¿verdad? De qué es lo que ella prefiera. Esto por sí solo tiene una fórmula, la fórmula de la distancia. La distancia entre dos puntos se calcula haciendo una resta entre los valores de x elevados al cuadrado más los valores de y restados también elevados al cuadrado. Esto es esto mismo. Este 5 es el resultado de esta parte y este 4 es el resultado de esta parte. Sin embargo, a muchos de los profes no les gusta que se haga por Pitágoras y prefieren que se haga por distancia, por la fórmula de la distancia. No, a mí Entonces, sale ajá. nada más. ¿Cómo? A mí solo me sale la fórmula de Pitágoras. La distancia no, De- es que en las fotos que usted me mandó sí me salió. y yo creo que sí, pero en los temas solo no me parece. Y Bueno. aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas en diferentes contextos. Buenísimo. Entonces nos vamos con Pitágoras y ya. No, ni le explico esa otra fórmula. Es vara. Ok, vamos a ver si aquí viene algún ejercicio que debería venir alguno. Aquí está el teorema como tal. Pitágoras, lo que estábamos hablando, viene una pregunta, una redacción tipo problema. Mucho era para que no lo viera, pero bueno, no viera el dibujo porque el dibujo es con lo que usted tiene que trabajar, lo que usted tiene que armar. Dice que hay un poste de 6.5 metros de altura. Casi siempre le va a poner un problema. Está el poste de 6.5 metros de altura. Ese poste se sujeta con un alambre de acero colocado a 2.5 metros de la base. Entonces, de la base hasta donde está colocado hay 2.5. Este es el piso o el suelo. Y la pregunta es, ¿cuántos metros de alambre se necesitan para tirar ese cableado, esa línea ahí, para que sostenga un toque al poste? Entonces, la pregunta es esta. ¿Cuánto mide esta distancia? Donde yo veo el dibujo, ¿verdad? Tú quieres empezar a reconocer quién es cateto y quién es hipotenusa. Cuéntemelo todo. ¿Quién es quién ahí? Los dos catetos hay que son al cuadrado para sacar la hipotenusa. Pero ¿quiénes son los catetos aquí? De ahí el 6,5 y el 2,5. Exacto. O sea que en realidad andamos buscando a la La hipotenusa. hipotenusa. Entonces vamos a trabajar buscando esa hipotenusa. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Hipotenusa es igual, como usted lo dijo bien, esos catetos van a ir al cuadrado y se van a sumar. Tiro la raíz y dejo que la calculadora
haga su trabajo, ¿verdad? Que en este caso, habría que meter eso a la calco un toque. Vamos a ver. Voy a meter yo, dado que usted anda sin calco. Eso según la calculadora es 6,96 metros. Ey, me traiciona la mano. 6,96 metros. Esa es la altura, esa es la cantidad, bueno, la hipotenusa, ¿verdad? Es la cantidad de alambre. Entonces usted redacta, ¿verdad? Se necesitan, bla, bla, bla. Casi 7 metros de alambre. Y con eso terminaríamos el procedimiento en general. Ok. Bueno, aquí está, nos dio lo mismo, excelente. Y de nuevo, estas son las relaciones en cuanto a lo que es teorema de Pitágoras. Ahí hay un poquillo de problemas. Conversiones de ángulos le salen. No, yo creo que no. Ok, perfecto. Grados a radianes no, pero esto me imagino que sí. Las razones trigonométricas. El seno y coseno y Seno, coseno, tangente, exacto. Aquí está el famoso seno, coseno y tangente. Ok, seno, coseno y tangente se derivan de un ángulo recto, de un triángulo recto. De nuevo, volvemos a caer a los triángulos rectos, ¿verdad? Vamos a hacer el dibujillo por ahí. Es importante, yo hago el triángulo recto siempre como una L, pero se puede haber hecho al revés, ¿verdad? Poder quedado aquí arriba el triángulo, la parte recta, etcétera, etcétera. Ahí no hay problema. Mientras quede una parte recta, no hay ningún inconveniente. Entonces, vamos a recordar generalidades de los triángulos. Ok, este ángulo, el que hace que el triángulo sea recto, mide 90 grados. Los otros dos ángulos juntos tienen que medir otros 90 grados, porque siempre entre los tres miden 180. Ya él mide 90, los otros dos tienen que medir otros 90 juntos. El asunto es que no siempre les voy a dar la mitad a cada uno, no siempre voy a decir uno vale 45 y el otro también. Podría ser que uno valga 80 y el otro 10, que uno 60 y el otro 30, que es un triángulo muy usado, por cierto, etcétera, etcétera. Entonces, yo nunca tengo, o yo de antemano, con solo pensar que hay un triángulo recto, no puedo prever el valor de los otros dos ángulos. Pero necesito uno de esos dos ángulos al menos para poder emplear estas razones trigonométricas. Vamos a pensar que tengo un ángulo, el de abajo, se me ocurre que voy a usar el de abajo, el ángulo zeta, que es el que casi siempre se señala. Ok, entonces, ojo, lo que yo voy a hacer en este momento tiene que ver con esta esquinita, con el ángulo de aquí abajo. Pero si yo cambiara y si yo quisiera usar el ángulo de aquí arriba, los resultados no son los mismos, porque todo depende del ángulo donde se mida. Ok, hace un ratito estábamos diciendo que había dos catetos y una hipotenusa. Bueno, esos catetos ya se pueden diferenciar. Esos catetos tienen un, un calificativo. Ok. En el dibujo, ¿quién es la hipotenusa? y ahí el dibujo, la C. Ajá, o en el que nosotros hicimos aquí en verde, la línea más larga que sería esta de acá arriba. Muy bien. Ok, los otros dos catetos que quedan ahí, que son catetos, que no son hipotenusa, tienen un nombre. Uno se llama adyacente y el otro se llama opuesto. Ok, el cateto opuesto es el que está como enfrente, como al otro lado, como cruzando la calle. Entonces, si yo estoy midiendo con el ángulo cita, el que está enfrente al otro lado, cruzando la calle, es este señor de allá. Entonces, esta línea verticalmente parada es la que nosotros vamos a llamar cateto opuesto. Y la otra línea, la que está aquí abajo, esa línea nosotros la vamos a llamar cateto adyacente. ¿Ok? Entonces ya tenemos el nombre de esos señores. Uno se llama opuesto y el otro se llama adyacente. Muy bien. Las siglas de ellos nos permiten memorizar cómo se relacionan. Vamos a ver.
Esto se llama razón trigonométrica porque una razón es como una relación en forma de división. Las fracciones son divisiones. Entonces nosotros vamos a crear aquí una razón. Entonces, por definición, a nosotros nos dicen que el sen de un ángulo, sen de cita, que de hecho en la calculadora no aparece sen, sino que aparece sin. El sen de cita, ahí sí ocupamos la cálculo definitivo, es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El sen de un ángulo es un número, es un resultado numérico. Ese resultado es un resultado que va entre 1 y menos 1. Pero es un resultado que no hace falta que sepamos porque la calculadora nos lo va a dar. Entonces, si a mí me dicen que tengo un ángulo de 60 grados, entonces yo escribo en la calculadora la tecla sen de 60 y ella me dice cuánto vale. De hecho, yo voy a hacerle un toque. Dice que el sen de 60 es, ¿el sen de 60 es un medio o el sen de 30? Ya se me olvidó. Raíz de 3 medios. Bueno, está bien. Sen de 60 da raíz de 3 medios. Eso da el sen de 60. ¿Ok? Es un número, es un valor. Si lo paso a decimales, me va a dar 0,86 o no sé cuánto. Este resultado es el resultado de dividir lo que mide el cateto opuesto, no sé cuánto mide, entre lo que mide la hipotenusa. Esas dos medidas, cuando yo las resuelvo, me dan este número que está aquí. Ok. Para yo memorizar las razones trigonométricas, porque son varias, bueno, las que ustedes estudian son solo 3, pero sí son varias, yo hago un juego de palabras, utilizo el famoso SOHCAHTOA. No sé si así lo vieron. El SOHCAHTOA básicamente lo que contiene es a las 3 razones trigonométricas que estudiamos. La primera de ellas es el seno, la segunda de ellas es el coseno y la tercera de ellas es la tangente. Entonces esto se interpreta así. El sen de un ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Por eso, SOHCAHTOA, por eso el SO, seno opuesto sobre hipotenusa. Si yo analizara el K, sería que el coseno del ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y el último de ellos sería el TOA, que es la tangente del ángulo, es igual a opuesto sobre adyacente. Por eso el TOA, tangente opuesto sobre adyacente. Así es como uno los memoriza, para que no se le olvide y no le cueste cuando los tenga que aplicar. Ok, por ahora es pura teoría, así en el aire se ve como muy fea, ¿verdad? Vamos a buscar problemas para ver cómo usarla. Pero sí tiene que quedarle claro, digamos, que cada uno de ellos es cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Yo también puedo copiar eso ahí Sí, sí, usted lo escribe en el examen, apenas se lo hagan, usted lo copia. lo puedo copiar ahí en las guías, porque yo también las llevo. Ah, bueno, copiarlo en la guía, correcto. Sí, sí, de hecho, apúntelo porque es una maravilla. Voy a apuntar. Para mí siempre ha sido la mejor forma de aprenderse esto. Y si lo puede tener ahí a mano, pues todavía mejor, ¿verdad? Ahí ya lo copié. Ok, listo entonces. Vamos a ver qué más datos nos trae el texto. Bueno, aquí ya hay ejemplos, ¿verdad? Y ya hay ejemplos conociendo las medidas de los ángulos. Vamos a ver, está como más feillo. Vamos a ver si viene alguno más. No, ¿será posible?
Tiene que venir alguna pregunta. Bueno, los ángulos de elevación y depresión, eso les van a salir. Ángulos de elevación y depresión. No, yo creo que no. Bueno, es como el mismo tema, ¿verdad? Pero bueno. Ok, va de nuevo un problema. Y este problema se parece mucho al que ya hicimos. Dice, un alambre un alambre de soporte debe ser colocado en la punta de un poste telefónico a 6 metros de altura, de 6 metros de altura y fijado en la tierra. Entonces lo mismo de siempre, ¿verdad? El poste telefónico tiene 6 metros. Hay un alambre que se va a colocar, el alambre lo va a amarrar, no se lo puedo colocar aquí abajo, sino que se lo voy a colocar a cierta distancia para que sostenga ese poste. ¿Ok? Ahí va a quedar ubicado el alambre. Muy bien. ¿Qué cantidad de alambre se necesita para que haga un ángulo de 46 con el nivel del suelo? Entonces, este es el nivel del suelo. Este es el ángulo de 46. ¿Ok? Si la pregunta es qué cantidad de alambre se necesita, ¿a dónde pongo la X? ¿Qué es lo que tengo que averiguar? ¿Esto que está aquí abajo o esto que está aquí de medio lado? Pero de medio lado. Claro, porque es todo el alambre y se va a poner el alambre desde la punta hasta el suelo. Entonces, esto es X. Ok. Yo sé que esto es un ángulo de 90 y yo digo, voy a usar Pitágoras porque yo ya sé que con un triángulo recto puedo usar Pitágoras. Claro, pero el problema de Pitágoras es que Pitágoras necesita saber dos lados y que solo falte uno. Pero aquí es al revés, solo conozco uno y no sé lo que valen los otros dos. Y de hecho, hay uno de los dos que ni siquiera me importa. Por lo menos no está dentro de lo que me están preguntando. Entonces, no puedo usar Pitágoras. Ahí es donde viene el uso de la trigonometría. Entonces voy a buscar una razón trigonométrica. Entonces yo voy a escribir SOHCAHTOA y voy a pensar en lo que tengo y voy a ver cuál de las tres identidades trigonométricas voy a usar. Porque a mí no me dicen use tangente, use coseno, no. A mí me ponen la situación y yo tengo que ver cuál escojo. Ok, entonces vamos a pensar. Acá el ángulo que tenemos es este de 46. Los lados que me interesan son la X y el 6. Es decir, el cateto que está aquí abajo no es importante. Ni siquiera lo marqué. Muy bien. Vamos a empezar a identificar el lado, esta distancia, voy a ponerlo con otro color, que está enfrente de 46, esta altura del poste. ¿Qué cateto representa? El opuesto es El opuesto, porque vea que aquí está el ángulo. Entonces, 6 es opuesto. La X, ¿qué representa? la X. No sé. ¿Qué es la X? Es la distancia de aquí arriba hasta aquí abajo, La, ¿verdad? la hipotenusa es. Exacto, es el lado más largo. Entonces la X es la hipotenusa. Entonces, opuesto e hipotenusa. Yo empiezo a buscar. Aquí está la O, aquí está la H. Pero el que tiene las dos es el primero. O sea, este no lo uso, este no lo uso. Voy a usar el sen de un ángulo. El ángulo lo conozco, el ángulo es 46. Entonces, el seno de 46, de acuerdo al SO, sen es igual a opuesto sobre hipotenusa. Es igual a opuesto sobre hipotenusa y cambiando los valores, sen de 46 es el opuesto dijimos que era 6, la hipotenusa dijimos que era X, eso es lo que tengo que resolver. Eso que se me presenta o que me queda por ahí, ya que sabemos los datos, voy a correr un poquito esto. Eso que me queda por ahí se puede resolver de dos maneras. Si es un marco con X, vamos a la calco. Y en la calco usamos el Shift Calc. No sé si ustedes ya lo aprendieron a usar. Y ya les enseñaron el Shift Calc. Y también se puede hacer vía traspaso, vía despeje. Voy a hacerlo primero vía despeje, que es como normalmente se lo enseñan a ustedes en noveno. Yo necesito dejar la X sola. La X la tengo que mover de lado, porque la X no puede quedar abajo para saber cuál es su valor. Entonces yo la paso al otro lado. Entonces a mí me va a quedar X
multiplicada por el sen de 46. Porque cuando tenía algo dividiendo, lo pasaba al otro lado a multiplicar. Y eso tiene que dar 6. Pero a mí como lo que me interesa es saber cuánto vale la X, quiero que quede sola. Entonces ese sen de 46 no puede estar ahí, está estorbando, lo paso al otro lado. Como el sen está en multiplicación, yo lo paso a división. Y eso que está ahí es algo que yo puedo meter a la calco. Yo pongo la tecla de fracción y ahí digito arriba un 6 y abajo sen de 46 y vámonos. Entonces, en ese caso, 6 sobre sen de 46, dice aquí que da 8,34. Entonces ahora ocupo 8,34 metros de alambre. Listo, eso es lo que tengo que hacer. ¿Ustedes han usado el Shift Calc? Bueno, es que ya es muy tarde para enseñárselo, más que usted hasta sin calco está. Mejor quedémonos con este. Dejémoslo así mejor para no ir a ponerte un método que te podría enredar. Y entonces al final de cuentas ya tenemos nuestra respuesta. Ocupamos 8,34 metros de alambre para que el poste quede en esa posición. Listo, más o menos. ¿Algo se entiende? Sí, sí, nada más como puede decir que lo último, porque no, La parte no, final, el despeje. es como Ah, más ok, que ok. para la calculadora, ¿verdad? Sí, de alguna manera se hace con la calco, pero los despejes son muy sencillos, man. Nada más como para recordarte algo. Los despejes, lo que nosotros andamos buscando es averiguar cuánto vale una letra, ¿verdad? Entonces, sen de 46, aunque aquí se ve todo feo, esto es un número. Lo que pasa es que me lo va a dar la calco, pero esto es un número. El único que no es un número por el momento es la X. Yo no sé cuánto vale la X y es justo lo que ando buscando, averiguar cuánto vale la X. Entonces lo que yo voy a hacer es quitar la X de donde está. ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuánto vale X. Y la X está abajo, la X abajo no me sirve. Entonces yo la paso para arriba. Cuando uno tiene una igualdad, cuando hay un igual en medio de todo lo que está aquí, las cosas que se pasan de un lado a otro del igual se comportan al revés. Entonces la X aquí dividía, va a llegar al otro lado a multiplicar, pero ya en el otro lado estaba el sen de 46, entonces usted no lo puede dejar de escribir, el sen de 46 lo pone ahí, porque él ya estaba ahí. Y al lado donde estaba la X, solo quedó el 6 porque ya la parte de abajo no existe porque la X se fue. Ese paso todavía no me dejó a la X que indica, todavía no me dijo cuánto vale X. Yo necesito saber cuánto vale X, pero aquí no dice cuánto vale. Yo voy a agarrar el sen de 46 que me estorba. ¿Por qué me estorba? Porque la X está a la par de él y yo quiero la X sola. Entonces, ese sen está en multiplicación. Yo no muevo ni a la X ni al 6. Vean, los dos están arriba, uno a la izquierda y otro a la derecha del igual. Al que estoy moviendo es al sen de 46. Como estaba multiplicando, lo tiro al otro lado a dividir. Esto es trabajo de cálculo y la cálculo fue la que me dijo que valía 8,34. Pero Sí, entonces la idea es siempre dejar a la X sola. Siempre, siempre, siempre. La X, eso sí, tiene que quedar arriba, positiva y sola. Esas son las reglas. y 8,34 es lo que vale. Es lo que vale X al final. Entonces, como X en el dibujo era la distancia, entonces yo ya puedo responder, ¿verdad? Desde el suelo hasta la parte alta de la torre, yo voy a ocupar un cable de 8,34 metros. Que ya con eso, ¿verdad? Listo, más o menos casi sí. Sí, de ahí mejor. Ok, buenísimo. No siempre la X queda aquí, a veces queda arriba, entonces es más fácil, ¿verdad? De despejar, pero bueno, en este ejercicio quedó abajo. Supongo que ahí se acomoda. A ver, 8,34. Vamos a ver, aquí hay otra pregunta. Desde la orilla de un río, un observador de 1,8 metros de altura
observa una piedra rojiza en la orilla del río. Con un ángulo de presión de 15 grados, ¿cuál es en metros la distancia aproximada del ancho del río? Está bien, está bien, está bien, está bien. Entonces, un dibujo ahí casi en 3D. Ahí va el río. Ahí va la huella. Entonces, dice que a la orilla, ¿verdad? A la pura orilla hay un observador. Entonces hay una persona aquí. El chaval está aquí. Una cosa impresionante eso de los dibujos. Muy bien, él está en la pura orillita. Okay. Él tiene de estatura 1.8 metros. Supone que los ojos quedan casi en la parte más alta, no importa. Y él está viendo hacia el otro lado y ve una piedra acá, en esta orillilla. Entonces, donde él ve la piedra, que dice que es rojiza, ¿verdad? Él traza una línea entre su mirada y la piedra. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿cuál es el ancho del río? Si usted analiza, en realidad lo que nosotros tenemos aquí es un triángulo. Ese triángulo está formado por la altura del muchacho, 1,8. La distancia a la que se encuentra él de la piedra, o desde el punto más alto de él hasta la piedra, y el ancho del río. Como la pregunta es, ¿cuál es el ancho del río? Entonces esto es lo que están preguntándome, la parte de abajo. Aquí se forma un ángulo de 90. Ok, pero me dan un dato que hasta el momento no habíamos usado. El ángulo de depresión. Me dicen que el ángulo de depresión es de 15 grados. Bueno, vean. Eso del ángulo de depresión es un asuntillo así. Ok, cuando alguien está deprimido, está como bajoneado, como caído, ¿verdad? Entonces el ángulo de depresión es eso, un ángulo que se mide como hacia abajo. Siempre se mide de la línea horizontal, nunca se mide de forma vertical. Yo nunca digo 15 para acá, no, siempre digo 15 para abajo. Ok, de esta no vale, siempre es de la línea horizontal. Ok, porque a veces ahí cometen el error. Ese ángulo que vale 15 siempre se mide hacia abajo, pero ese ángulo que está aquí arriba es igual a este ángulo que está aquí adentro. El ángulo que está aquí adentro se llama ángulo de elevación, porque si te fijas, ¿qué está pasando con ese ángulo? Se está midiendo del suelo para arriba, es como si estuviera elevándose. ¿Ves? Entonces, el ángulo de depresión se mide para abajo, el de elevación se mide para arriba, pero los dos quedan ubicados en el mismo lugar y los dos valen lo mismo. Entonces, a mí me dan el ángulo de elevación, ya me dieron el de depresión. Si me dan el de depresión, ya me dieron el de elevación. Es el mismo, vale 15. Entonces, todo eso para decir que en esa esquina de abajo tengo un 15. Ok, entonces ahora sí, ya que tengo ese 15 por ahí, ya que tengo el 1.8, la altura del muchacho, pues lo que voy a tener que hacer es buscar esta distancia X que está aquí. ¿Cómo la encontramos? Cuéntemelo todo, ayúdeme. Se hace de, para el cateto, que es 1,8 y el 15 se Ok, usa C. ajá, ese 1,8, ¿qué cateto es? Eh, ¿Adyacente o opuesto? Puesto. Es el que está enfrente del ángulo, es el cateto opuesto, muy bien. ¿Y el X qué es? El X es adyacente. El X es el cateto también, solo que ahora es adyacente. O sea que en este ejercicio, el que no sirve es la hipotenusa. El que no se usa es la hipotenusa. Ok, entonces cuando yo escribo el SOHCAHTOA, perdón, el que tenga hipotenusa no me sirve. Entonces no es este, no es este, es este. Entonces voy a jugar en el TOA. Voy a usar TOA. Tangente opuesto sobre adyacente. Entonces,
la tangente de 15, porque tengo que poner al ángulo, es igual a el cateto opuesto, que usted me dijo que era 1.8, sobre el cateto adyacente, que aquí es X. Que me quedó algo muy parecido al ejercicio que hicimos antes. Entonces Sí, hay que... se pasa. Excelente. En realidad lo que nosotros hacemos aquí, como es solo un término a cada lado, casi es como un intercambio. El X va por arriba y el tan de 15 va por abajo. Así es como queda al final. Y ya eso se mete a la calco y el resultado que nos da eh, sería el resultado correcto. Sí, sí. Y Eso dice que da sí, sí, 671. 672 redondeado. Ujú. Entonces el río tiene 6,72 metros de ancho. Ese es el ancho del río. Y ya con eso nosotros nos alcanza para contestar. De acuerdo. No sé si hay más práctica aquí. Suave. Identidades trigonométricas, no las mismas. Aquí de los ángulos. No, eso ya me he volado para usted. No, digamos, no se lo van a preguntar. Excelente. Por ahí estamos. Esta parte de la trigonometría y de los del teorema de Pitágoras. Son dos semillas que se dejan, ¿verdad? Semillas bonitos, se dejan. Entonces, a usted le pueden preguntar eso de las distancias a través de Pitágoras o se lo pueden preguntar a través de, vamos a poner una página extra y vamos a ponerle un fondo con cuadrícula a esto. Vamos a ver. Digamos que yo le voy a pedir a usted que me encuentre. Se va a hacer un ejercicio entre usted y yo. Que me encuentre la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B. Ahí está el eje. Y vamos a decir que cada cuadrito de estos es una unidad, ¿verdad? El 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Todos y cada uno de ellos. Ok. Entonces yo le voy a dar 2 puntos y le voy a pedir a usted que me encuentre la distancia entre ellos. Le voy a decir que el primer punto está aquí. El punto se va a llamar A. Y le voy a decir que el segundo punto está aquí abajo. Ese se va a llamar B. Entonces necesito que me ayude a encontrar la distancia que hay desde A hasta B. ¿Cuál sería esa distancia? bueno, se me diría lo largo, digamos. Ajá. Digamos, vamos a ver. Los cuadrillos. Sí. Entonces, Oh, ¿cuánto miden los lados en sí? ¿O qué hacemos? Vamos a trazar un, un triángulo. Y al final eso es lo que andamos buscando. Entonces, desde A hasta B hacemos una línea. Y luego completamos formando un triángulo recto. Yo lo podría hacer para abajo o también lo podría hacer para acá, para el lado de arriba. Los dos triángulos van a servir. Ahí no hay ningún inconveniente. Porque los lados, los catetos, van a medir lo mismo. No hay problema. Entonces, ¿cómo encuentro esa distancia AB? y el del cateto. Se Perdón, le puede perdón. contar con los cuadrillos. Sí, El del exacto, cateto exacto. serían 12 cuadrillos. 12 cuadrillos hay desde aquí hasta aquí. Entonces, este vale 12. Y el otro cateto Serían dos. serían solo 2.
Entonces ahora, ¿cómo le hago para llegar a... Hay que hacer la fórmula. Ajá, muy bien. ¿Cuál era la fórmula? Sería TOA, ¿no? Aquí como no tengo ángulos, no puedo usar este, no puedo usar las razones trigonométricas. Tendría que usar Pitágoras, porque aquí sí tengo los lados. Sería SO. No, ni una ni otra. No puedo usar ni el SO, ni el K, ni el TOA. Porque el SO, el K y el TOA necesitan un ángulo que no sea el de 90. Ok, cada vez que hay una esquina, yo sé que ahí hay un ángulo de 90. Pero ese ángulo no cuenta para usar SOHCAHTOA. Necesito otro ángulo. Cuando tengo, ¿verdad? Cuando conozco o cuando tengo dos catetos, dos lados, termino usando Pitágoras. Entonces tengo que ir a la fórmula, pero a la fórmula de Pitágoras. Entonces usted me dice, ¿qué aplicamos ahí? Y ahí es el. Si ando buscando a quién, a un cateto o a la hipotenusa. Eso también es importante reconocerlo. A la hipotenusa. Ando buscando a la hipotenusa, muy bien. La fórmula para encontrar la hipotenusa era meter en una raíz, ¿a quién? A los catetos, pero elevados al cuadrado y en suma. Sí, cierto. Entonces yo voy a poner la raíz de, y ahí voy a escribir el primer cateto 2 a la 2, el segundo cateto 12 a la 2, y meto eso en la calco, esperando, ¿verdad? Esperando a ver cuánto nos da. Así es, nada más de meter los dos catetos a la calculadora. Sí, los dos valores que hay, que son catetos en este caso, los metemos elevados al cuadrado, cada uno al cuadrado. Y lo que dé sería. Sería la distancia. Aquí da 2 raíz de 37. Entonces X vale 2 raíz de 37. Igual lo podemos pasar a decimales y nos da 12,16. Ok. Entonces al final de cuentas el resultadillo ya nos llega, nos cierra. ¿Verdad? Sí, más o menos, casi. Y es de aplicar esa fórmula. Es solo aplicar la fórmula, es solo acordarse dónde, cómo y cuándo. ¿Dónde va una cosa? ¿Dónde va la otra? Y listo. Y listo, y listo. Bueno, más o menos. Sí, sí. Está bien. La fórmula de Pitágoras solo se hace cuando hay dos catetos. Eso. Pitágoras siempre cuando conozco dos lados. Siempre. Si me falta un lado, pero conozco los otros dos. En cambio, el, esta cuestión del SOHCAHTOA, lo que es la trigonometría, se utiliza cuando tengo un ángulo diferente al ángulo de 90 y un cateto. Aquí solo hay un cateto. O solo un lado, digámoslo así. En cambio, al otro están todos, ¿verdad?
Aquí solo hay uno, al otro lado solo falta uno. Pitágoras, que falte uno. Y trigonometría, más bien que solo tenga uno. El SOATO, como en So, ca, SOCATOA, toa. Ajá. ¿cuántos lados se ocupan? Ahí tiene que haber por lo menos un lado. En Socatoa hay un lado y un ángulo. Eso es lo que me permite a mí usar Socatoa. Un ángulo que no sea el de 90, o sea, ¿verdad? Otro ángulo diferente. Otro ángulo que no sea 90. Ahí es cuando uso Socatoa. Y cuando voy a usar Pitágoras es cuando no tengo ángulos. En realidad, en Pitágoras no hace falta tener ángulos. ¿De acuerdo? Sí. Buenísimo, buenísimo. Estamos entonces. Me dijiste que el otro tema era. Usted me mandar los temas, ¿no? Entonces para buscarlos. Sí, ¿O ya no? se lo ¿Quieres se lo reenvío? Sí, madre, porfa, mejor. Ok. Muy mal, entonces prácticamente ya vimos todos los temas, ya podemos practicar parejo. Sí, un repaso ahí. Sí, 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 dentro, digamos, en la misma práctica le damos al repaso, excelente. Pucha, déjeme ver qué lo pongo a hacer para que practique bien, para que practique bastante. Eh, bueno, vamos a ver. Sí, lo que es Pitágoras y lo que es trigonometría parece que vienen como en problemas. Entonces por ahí va el asuntillo. Y lo otro de simplificar viene a partir de factor común. Sí, a partir de todas las factorizaciones. Ok. Yo debería tener algún examencito que nos pueda servir. Y lo que pasa es que como te digo, las GTA a veces son teoría y uno que otro problemilla, pero no viene todo revuelto, no viene todo como para que uno diga la pucha y tenga que ver cómo le entra. Entonces voy a ver si tengo por aquí algún examen que nos sirva. Tiene que ser viejo, vamos a ver. Aquí estamos con, no, estos niveles no me sirven. Eh, octavo no me sirve, un décimo no me sirve. Ah, de ahí, hasta el 2021, yo pensé que había sido el 2020. Dice que no encuentro nada, no puede ser posible. Ok, voy a intentar abrir esta estrategia de promoción y ahí usamos solo lo que nos es útil. Entonces vamos al... Ah, no, ahí mismo me podía servir. Está.
Y ahí va cayendo ya. Bueno, la idea es que ahora... Ay, ¿qué se hizo? Ajá, estos me pueden servir. Ley de senos, usted no. Tampoco este. Este sí. Vamos a ver. Muy bien, dice la pregunta. En Río de Janeiro, Brasil, se encuentra una de las 7 maravillas del mundo moderno, el Cristo Corcovado. Dicha escultura, de más de 1.200 toneladas, se encuentra en la cima de un monte y está sobre una base de 8 metros. Ok. Siendo una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Si un turista se sitúa, ok, vamos a empezar a poner la situación. Ok, aquí está la estatua. Un turista se sitúa a 45,4 metros de la base, ¿verdad? Y desde ese punto mira hacia arriba hasta ver la parte más alta con un ángulo de elevación de 40 grados. Entonces, ¿dónde coloco el ángulo de elevación? Ahí, Le voy a poner colores, usted me dice, en el amarillo, en el rojo raro o en el verde. ahí en el rojo. Ok, entonces ahí va el ángulo de elevación, muy bien. Ahí hay 40 grados, excelente. Ahora sí, la pregunta es, ¿cuál es la altura aproximada del Cristo de Corcovado? ¿Cuánto mide esa estatua? Es todo un símbolo de Brasil. Eso hay que, es como descubrir X. Ah, muy bien. ¿Y cuál sería X aquí? El ¿La línea cateto, vertical o la línea inclinada? la vertical. Ok. El cateto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar ahí información? ¿Qué hago? Aquí ¿Qué se puede uso? ver el Zócatoa, Excelente. ¿Por qué sí se vale aquí el Socatoa? porque tiene un, un lado, un cateto. Y un ángulo. Exacto. Lo principal es el ángulo. El ángulo es. Sería, Ok, 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 ok. Bueno, entonces esto nos lleva eh, a ver cuál de las tres usamos. ¿El SO, el K o el TOA? Cuéntemelo todo. ¿Cuál de esas usamos? yo creo que el K, ¿no? Ok, vamos a ver cuál y por qué. Usted me está diciendo que el K. Yo le preguntaría por qué. Y Del ahí ángulo, ajá, con respecto al ángulo, ¿qué tengo? y un adyacente, un cateto adyacente. Ah, ok, tengo al adyacente, que sería ese señor de aquí abajo. Pero también tengo al Pues opuesto. O sea, que no ocupo a la hipotenusa. Entonces, los que tienen hipotenusa no me sirven. O sea que más bien al que termino usando es al TOA. Entonces vamos a hacer el cálculo con el TOA. Yo sé que la tangente del ángulo que mide 40 tiene que ser igual a opuesto sobre adyacente. Nosotros dijimos que el opuesto es lo que andamos buscando, que el adyacente es esta distancia de 45,4 y ahora sí vamos a contestar. Entonces, ya poniéndolo sin letras de por medio, yo sé que tangente de 40 es igual a x sobre 45,4. ¿Qué hago para que la x quede sola? la forro para la izquierda y ¿Quién está pone estorbando? ¿Quién está estorbando ahí? y la X. La X está arriba. Sí. ¿Está positiva? Sí. ¿Está sola?
casi. Este chavalo nos está haciendo una zancadilla. Siempre es el de abajo el que estorba. Mientras no sea la X. ¿Se acuerda que a nosotros nos quedaba, no sé, 16 sobre X? Entonces, primero quitaba la X para que quedara arriba, pero aquí la X ya está arriba. Entonces, no tengo que hacer ese paso. Ese paso no me hace falta hacerlo. Ya la X está arriba. Ahora lo que falta es que esté sola. Entonces, el 45,4 me estorba. Para que ella quede en su lugar, lo paso hacia el otro lado. ¿Qué estaba haciendo el 45,4 aquí? Estaba en la parte de abajo, estaba dividiendo. Yo lo paso al otro lado a multiplicar. Siempre se va a hacer lo contrario. Entonces, como él dividía, ahora pasa a multiplicar. Entonces, él multiplica la tangente de 40. Y así como está, lo metemos a la cálculo. Y según la cálculo, esto da 38,1 metros. Entonces, esa escultura o esa estatua llega a una altura de 38 metros, que no es poco realmente para una escultura, ¿verdad? Realmente alta. Tiene 38 metros de altura. Bueno, contando la base que tiene 8. Ok, más o menos. Sí, sí. Lo que me está costando son como las fórmulas. El despeje, sí. No, no, pero lo demás está bien. Yo siento que ahí va, ahí va. Cuando, cuando usted escribe el SOCATOA, empieza a ver qué tiene, qué no tiene y empieza a tachar opciones. Y se queda siempre solo con una. Esa es la ventaja. Vamos a ver si hay otra preguntilla por ahí que nos pueda servir. No, esta no le sirve. Esa es una distancia. Utilicémosla. Utilicémosla a ver qué decía esa pregunta que ya no me acuerdo. Dice así. Luis y Nayeli son dos amigos a los que les gusta salir a correr juntos. La semana pasada decidieron correr en diferentes direcciones. Observe la figura. Ok. Aquí es de donde salen. Nayeli agarró para arriba. Luis agarró para abajo. Ok. La pregunta es, no, mentira, saliendo desde el mismo punto y corriendo siempre en línea recta. Entonces ellos corrieron en línea recta. Cada uno en su dirección. Bueno, si las distancias están en kilómetros, indique cuál de los dos amigos recorrió más distancia y cuánto recorrió cada uno. En decámetros. Así hacemos de una vez un cambio de... Ah, bueno, me parece excelente la pregunta. Entonces vamos a buscar cuánto corrió Nayeli, cuánto corrió Luis. Y luego hay que dar la respuesta en decámetros. Vamos a poner aquí a Nayeli. Por allá vamos a poner a Luis. Y vamos a calcular. Entonces, cuando yo hago el cálculo con Nayeli, yo trazo la línea desde la salida hasta donde ella llegó. Eso es lo que tengo que medir. Sin embargo, yo sé que puedo trazar un triángulo con el que me es más fácil encontrar esa distancia. Esto sería X, que es lo que yo ando averiguando. ¿Y cuánto miden los otros lados? Se cuentan con los puntos. Ok, el de abajo, esa línea horizontal, ¿cuánto mide? 5, También 5 kilómetros, ¿verdad? Y esta, hacia arriba, ¿cuánto mide? 3. 3, muy bien. ¿Cuánto corrió Nayeli? Y aquí se hace es la fórmula de Pitágoras. Excelente, aquí es Pitágoras, muy bien. Aquí es Pitágoras, ¿por qué? Porque no tengo ángulos, pero sí tengo dos lados, muy bien. Puede ser hipotenusa o cateto, pero mientras tenga dos. Entonces, muy bien, tengo dos lados. Entonces voy a buscar el que falta. ¿Cuál es el lado que falta? ¿Un cateto o una hipotenusa? La hipotenusa. Ok, falta la hipotenusa, muy bien. Entonces, hipotenusa es igual a, y según la fórmula, ¿a qué era igual la hipotenusa? Cateto al cuadrado. Ajá, un cateto es el 3
¿Qué hago con el otro? más 4 cateto al cuadrado. Ok. Pero todo dentro de Hola. la raíz. Entonces hay que meter eso a la calculadora. ¿Ya? Todo eso es trabajo de cálculo. La cálculo nos va a dar que eso es raíz de 34, que a la vez también lo podemos pasar a decimales y se convierte en 5,83. Ella corrió 5,83 kilómetros. Por ahora lo vamos a dejar en kilómetros, ahorita leemos bien la pregunta. Vamos a buscar lo que recorrió Luis. No sé si se ve el celeste, pero lo voy a poner con otro color a ver qué pasa. No, casi no se ve. Y peor que me quedó la línea sin línea. A ver, bueno, digamos que algo se ve. Esa es la distancia o el recorrido de Luis. Ok. Ese espacio es el que Luis recorrió. Todo esto está aquí en celeste. Es lo que Luis recorrió. Ese triángulo que formamos. Vamos a ver cuáles son las distancias de Luis. Entonces, ¿qué andamos buscando exactamente? Desde la salida hasta la llegada, o sea, esta X de aquí. ¿Cuánto miden los otros lados? Y 4. 4 cada uno, ¿verdad? Entonces, este sería 4 y 4. Los dos miden 4. Y yo cuento y 1, 2, 3, 4 y para abajo 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuál es la distancia que recorrió Luis? También ocupamos una hipotenusa. ¿Cómo la calculamos? Abrimos raíz Ajá, y metemos 4 al cuadrado más 4 al ajá. cuadrado. Exacto. Los catetos son iguales, pero hay que poner los dos. Muy bien. 4 lados más 4 lados, eso se mete a la calcu y nos va a dar 4 raíz de 2, lo que equivale a 5,65 kilómetros. ¿Quién de los dos recorrió más? Y Nayeli, La que corrió arriba, exacto. Nayeli fue la que más recorrió. Ahora sí, la pregunta es, si Nayeli recorrió 5,83 kilómetros, ¿cuántos decámetros? Era la pregunta. Sí, ¿cuántos decámetros? Entonces, si usted se acuerda, ¿verdad? En las conversiones. Ah, bueno, no, ya vi que no es un tema. No, 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 olvídelo. Para usted no es un tema, ya me acordé. Ya leí los temas. Ahí queda este ejercicio. Eh, Vamos con la número 6. Dice, puede ser que sí. La cara frontal de una tienda de campaña es un triángulo isósceles, cuya base mide 1,6 metros. Entonces, ahí está el dibujillo. La base es la distancia que hay de aquí a aquí, todo este piso, que es esta misma, ¿verdad? Eso mide 1,6. Muy bien. Vamos a seguir leyendo. 1,6 metros, ¿verdad? Cada uno de los lados iguales mide 170 centímetros. Como usted ya no tiene que hacerlo con cambios de, no tiene que aplicar cambios ay, 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 no dije nada, no tiene que hacer conversiones, entonces lo voy a dejar en 1,70. Cada lado mide 1,70 metros o 1,7. ¿Ok? Los lados iguales son este lado de acá y este lado de acá. Esos son los lados iguales de la tienda. Que si yo los veo de frente son ese que ya está marcado y este otro que estoy marcando aquí. Ok, listo. La pregunta, calcule la altura de esa tienda de campaña. ¿Cuánto mide la altura de esa tienda de campaña? ahí, Cuéntemelo todo. ahí se usaría Pitágoras, ¿no? Porque no hay ángulos. No hay ángulos, ¿verdad? Parece que hay un inconveniente grande. No tengo ángulos. Ok. ¿Tengo suficiente información para usar Pitágoras? No, Yo estoy preguntando.
Si yo me voy al triángulo grande, o sea, al triángulo completo que está aquí afuera, ese triángulo no se puede resolver con Pitágoras. Porque una de los requisitos para usar Pitágoras es que el triángulo sea recto. Y el triángulo completo no es un triángulo recto. No hay un ángulo de 90. Sin embargo, en el dibujo nos ayudan un poco. En el dibujo nos dicen o nos ponen una línea y esa línea aquí abajo forma ángulos de 90. Ok, entonces con el asuntillo este, lo que nosotros vamos a hacer es tomar solo la mitad del dibujo. Eso también es muy usado en matemáticas. No sé, voy a usar la mitad de la izquierda. Solo ese lado voy a usar, solo esta parte de aquí voy a usar. Me lo traigo para acá al dibujo y trabajo con esos valores. Vamos a pasar los datos a esa parte. Ok, X es la altura, X es esta misma línea, esa línea no cambia, la misma X, entonces ahí la paso. Esta línea que está aquí a un lado es lo que vale el lado, que a mí me han dicho que valía 1,7, entonces yo ahí pongo el 1,7. Y esta línea que está aquí abajo, ¿cuánto mide? 1,6. 1,6 mide todo, Ah, pero usted no va a usar todo, ¿cierto? Usted lo partió a la mitad, lo dividió en dos. Entonces ese 1,6 lo tiene que dividir en dos. Cuando usted agarra el 1,6 y lo divide entre dos, le da 0,8, que es lo que usted va a usar aquí abajo. Ya sabemos que aquí hay un ángulo de 90 y estoy buscando a quién. la Esa X, X, ¿qué representa? ¿Un cateto o una hipotenusa? un cateto. Esa X es un cateto, correcto. Entonces voy a buscar el cateto. ¿Cómo se buscaba el cateto? La fórmula es muy parecida. Uso siempre la raíz. Adentro uso valores que están elevados al cuadrado, pero aquí tiene un orden importante. ¿Cuál es el orden importante aquí? De ahí. El cateto, ¿verdad? Que primero va la hipotenusa y luego va el cateto, porque yo tengo que restar hipotenusa menos cateto. Porque si lo hago al revés, la cálculo me da error. Entonces, cuando yo busco un lado, un cateto, un lado pequeñito, siempre el primero es la hipotenusa. Siempre. Es el más grande, ¿no? Sí, el más grande, correcto, esa es la seña. ¿Verdad? Ok, ok. Bueno, estamos entonces. Sí. Está bien. Metemos eso a la calco, a ver cuánto da. Digo, no vaya a ser que nos quedemos con la respuesta a medias. Y eso nos da 1,5. Entonces, esa tienda de campaña tiene 1,5 metros de altura. Estamos con esa, muy bien. Eso no, esto sí. Vamos aquí abajo a ver. Factorice, dice. Factorice al máximo. Estos ejercicios de factorización. Están muy básicos. Bueno, no importa. Vamos al primero. M100 menos M98Y. ¿A qué es igual eso? Y ahí, las M, pero Perdón, las perdón. M, las M, Bueno, no lo entendí bien. ¿Otra vez cómo? las M's, Ajá, la M, muy bien. La M está repetida, entonces la M es un factor común. Excelente. pone el menor, Ajá, ¿cuál sería? 98. Exacto. Luego yo abro paréntesis.
¿Y qué pongo ahí adentro? Y ahí tagué. Hay que poner el sobrillo, ¿verdad? A la primera expresión, ¿qué le sobra? Y ahí le sobran como M2, no. Correcto, correcto, correcto. Porque tenía 100 y usé 98, le quedan dos más. Muy bien. Voy a poner un menos porque venía un menos. Y en la segunda expresión, ¿qué sobra? Sobra. De la M no sobra nada. De la M no queda nada. Muy bien. Entonces, ¿qué queda? Y la Y. Eso es todo. Nada que decir. Ahí se muere ese ejercicio. Este no sirve para usted porque es otro tipo de métodos. Este también tiene otros métodos. Vamos a ver. Voy a leer otra vez los temas. Más un toque, nada más. Dice, me perdí, aquí estoy. Simplificar, factorizar y simplificar. Bueno, factor común, factor por agrupamientos y trinomio cuadrado perfecto. Sí, esas fórmulas notables no le salen, entonces no se las puedo poner. Esas no. Em, esto no le sale, esto no le sale. No, está bien, hasta aquí llegó este examencillo, no nos sirve para más. Este ya se murió. Vamos a ver qué otro archivo podríamos utilizar con usted. En la U tiene que haber algunos, déjeme buscar. Em, Mate 1, tengo que tener material aquí en algún lado. Ya llego, ma, ya llego. Sí, perdóneme que yo hable solo, pero si no, me pierdo. No están ahí. Mate 2 no me sirve. Mm, ¿Y dónde están los polígonos de ahí? No, ahí no me sirve. Vamos a buscar en algún examen viejo, no importa. Voy a ponerle, aquí tiene que venir muchos ejercicios de factorice, porque está un poco no, bastante feo ese archivo. Em, a ver qué archivo le doy a poner a este huevo. Pues para no tener que. Se me cerró el programita. Voy con otra, voy con otra. Vamos a buscar factorización. Ah, aquí hay una. Factorización de polinomios. Pero es casi la misma que estábamos haciendo, ¿no? Ok, te voy a compartir, perdóname, parece que hubiera yo solo, ¿verdad? De este no hemos hecho ninguna. ¿Cuál de agrupación? No digo yo, de este archivo, ¿verdad? No es el mismo archivo. No. Yo creo que no es el mismo archivo. Ok, ok. Sí, parece que no es el mismo archivo, entonces usemos alguno de los que vengan aquí a ver si viene. Alguna lista de ejercicios. No viene ninguna lista de ejercicios, viene a agrupar. ¿Y dónde están los ejercicios aquí?
¿Cómo rayos? Bueno, ahí no importa. No los encontré. Qué increíble. Vamos a ponerte un par de ejercicios acá. Vamos a ver si cómo nos va factorizando. Ok. Cuando usted le den el examen, probablemente nada más le digan factoriza y no le digan cuál es el método, ¿verdad? Entonces usted es el que tiene que buscar qué método podría funcionar para factorizar. Entonces, a ponerte un par de ejercicios a ver qué tal nos va. Pero sí, sí que es, si es trimonio cuadrado o agrupación. Sí, Por eso, pero me refiero, a usted no le van a decir en el examen, factorice por el trinomio cuadrado perfecto, factorice por factor común. Le van a tirar el ejercicio y usted tiene que buscar cuál calza. Entonces ahí es a donde vamos. Para que usted la pulse, voy a ponerle este ejercicio. A ver qué tal nos va. Vaya haciendo ese mientras le voy planteando otros primero en el papel antes de escribírselos ahí. creo que esa factorización es una normal. Ok, podría decirse un factor común entonces. Y sería y el Ajá, M2, sí, M4. ok. ¿Solo eso o algo más? La Y, no, la Y no. La llenó, tiene razón, la llenó. Seguiría dividir 16, el Ok, 8 y el abro 2. paréntesis. Ah, ok, los números hay que trabajarlos muy bien. 16 por aquí, 8 por aquí, 24 por aquí. ¿Qué le hacemos a eso? Lo dividimos Ok, ¿entre qué número podríamos dividirlo? por 2. Ok, sí, todos tienen mitad, muy bien. Entonces aquí van 2, la mitad 16, cálculo. La mitad de 8 y la mitad de 24. Y después otra vez sería 6, 2, 4. Excelente. La puse al revés. Sí, 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 sorry, man. 6, 2, 4. Ajá. Sí, pero parece que vuelve a tener, ¿verdad? Mitad. Sí. 2, 1, 3. Desde aquí Multiplica sale. el 2 Ajá. por 2. Eso. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Este Bueno, man viene a la par de la M. pues, Ujú. de paréntesis ¿Cierto? sería M, sobrarían M2. Sobrarían 2. Ajá. Se pone el 2 de Ah, muy bien, güey. Entonces eso es lo que estaba esperando. Lo voy a hacer más espacio. Le pone ese 2 que quedó en vez del 16, muy bien, con el M a la 2. Ok. ¿Y ahora? más y se pone el 1 y M1. El 1 y M1, muy bien. La Y Ajá, la Y sí queda porque la Y al final no la podemos sacar. Muy bien. y se baja el más y el 3 y el Y2. Exacto. Muy bien. El factor común, yo siento que usted lo tiene súper bien, lo tiene listo, más que bien. Sí. Vamos con la que está ahí a la derecha. Piénsela un toquecito, no se mande de una vez. Obsérvela, analícela
y luego le damos. Esa es de agrupación. Esa parece ser agrupación. Ok, ¿por qué esta no es un factor común? Sí, porque hay más factores. Ok, cuando hay más términos, eso me ayuda a pensar que es probable que no sea factor común. Sin embargo, siempre hay que buscarlos, ¿verdad? Siempre hay que checar. Pero sí, tiene razón. Ahí hay cuatro términos y no tienen nada en común. Si yo me llevaba los números, el 2 y el 4 iban bien, pero aquí hay un uno ya no. Y con las letras, este 2 ni siquiera tiene letras, o sea, no hay cómo. No hay cómo. Ok, Se agrupan. entonces se agrupan. ¿Cómo se trabajaba eso de la agrupación? De ahí se divide Dos cuatro paréntesis divididos por y un X, más. Ajá. ¿Quién con quién? de 4 y X y 2XY. ¿Está bien? O en el orden de aparición, ponemos primero al 2XY y luego al menos 4X. Eso también queda como más ordenadillo y menos enredado el asunto. Ujú. Entonces, en el otro paréntesis, ¿quiénes quedan? 2 y Y. Ok, no se le olvide llevarse el signo, ¿verdad? El 2 va con todo y el menos, entonces se pone menos 2. Ok, ahora sí, ¿qué tocaba? Y ahí se saca factor común. Ok, nos Sería la vamos. X. Ajá. ¿Solo la X o hay algo más? Y ahí hacer los números, ¿no? Ah, ok, los números podrían tener algo, entonces me los puedo poner aquí abajo. ¿Tendrán algo? Sí, sí, por 2 sería Ujú. La mitad de 2 es uno y la de 4 es 2, sí, sí servía. Entonces el 2 va aquí a la par de la X. Muy bien. Paréntesis para el sobro. se pone la Y, Ajá. el uno Sí, uno y. ¿Está bien? se pone primero, sí, se pone primero el número. Siempre van primero el número, sí. Sí, sí. No creo que se la pongan mala si lo pone de segundo, pero ese es el orden que se usa. Y se baja con todo y Ponemos el menos, ajá. 2, En vez del 4 queda un 2. La X ya no queda porque se sacó. Entonces, se cierra. cierro ahí. Se baja el más, Ajá. Trabajo estos dos señores. ¿Tienen algo en común? sí, igual que el de antes. Pues es un 4 o una Y. Me ofende, es una Y. Eso es una Y. Ok, entonces ni el 2 ni la Y aportan nada, no tienen nada en común. No, Entonces no se tendríamos que baja. dejarlo así, tendríamos que bajarlo así. Aquí es donde revisamos si los paréntesis son iguales o pueden llegar a ser iguales. Y yo que no, por el uno. Ok, vamos a ver realmente. Em, este señor tiene un 1Y y un número 2. Este tiene el número 2 igual negativo, pero tiene la Y sin el uno, ¿cierto? Así es, ¿verdad? Sí. Pero toda letra que no tiene un número a la par siempre tiene un 1. Ah, Entonces, desde el principio ese 1 estaba ahí, solo que no se ve. Entonces, se aplica el menos entre el más.
para acomodarlos bien. Ok, ¿es necesario aplicarlo? ¿Sí? ¿Cuándo se aplica? Cuando los paréntesis están desordenados, cuando no son Eh, iguales. Cuando los valores de dentro no tienen el signo contrario. Pero si usted revisa, el 1y está positivo en ambos. El que está negativo es el 2. El que está negativo es el 2. O sea, los dos paréntesis están iguales. O sea, los dos paréntesis están bien. Entonces no hay que sacarlo del menos. Aquí no hay necesidad de sacarlo del menos. Vamos a borrar esto. ¿Cuál sería la respuesta? Pues ya vamos llegando o acercándonos a la respuesta. Entonces al final los paréntesis sí son iguales. Están acomodados diferentes, pero sí son iguales. Se dice, se vuelve a sacar factor común. Sí, ahora el factor común se saca sobre el paréntesis completo, ¿verdad? Sí. Sobre Entonces los dos paréntesis o solo uno. se pone solo uno porque el factor común es poner lo que está repetido, ¿verdad? Si usted quiere le pone el 1 a la y o si quiere pone solo la y. Y menos 2. Y en el otro paréntesis va a poner el sobrillo. Entonces es como que usted quite todo este paréntesis. ¿Qué sobra? Hay 2x. Sobra un 2x en un principio. Bueno, no importa. Sobra un 2x y ya. Es más, se baja. Ajá, el más se baja. Y solo eso. ¿Qué se pone? Paréntesis de, de, Eh, Aquí afuera es como si hubiera uno, porque hay una vez este paréntesis. Entonces usted agrega un unito. Ya el paréntesis no lo puedo volver a poner porque el paréntesis lo usó de factor común. Entonces ya no se puede volver a usar. Y ahí terminaría ese ejercicio. Tenía su toque. Tenía su toque ahí. Mazo, mazo. sí, sí. Es que esta es como la que más me cuesta, la agrupación. Que tienen, a veces son muy fáciles, pero otras veces tienen alguna zancadilla. Ya con la zancadilla queda uno lo que se dice viendo para el ciprés. Ok, dame un segundo. Ok, vaya haciéndose esa y voy a inventarme otra mientras tanto. De factor común. Ujú. Tiene de igual el M lo tiene de igual. Y se pone el factor común como el M sin 2. Ok, el M sería el factor común, porque Sí, todos tienen M. sí. Sí, así es. Los números se trabajan o no, porque digamos, hay dos Con números. solo que haya un 1 ya no hay que trabajarlos. Y la letra que no trae números siempre trae un 1. Entonces ya los números no se pueden trabajar. Y las Entonces, letras tienen un inconveniente. sí, Este 9 no trae M. Entonces no podemos sacar la M, factor común. Ok, siempre, y está muy bien que lo haga, siempre el primer método que uno busca es factor común, pero no siempre sirve. Ok, entonces como no hay factor común, ¿qué puede ser? se trabajan los números. Ok, ¿se acuerda que cuando no había un factor común y había
tres términos, tres, uno, dos, tres, nosotros podíamos ir a los extremos y hacer aquello del sacar raíces y multiplicar por el de en medio y toda la historia para ver cómo nos daba. No se acuerda tanto, no sé si le suena. No, El trinomio cuadrado se llamaba ese asuntillo. No, bueno, creo que fue si no fue el último, fue uno de los últimos temas que sí, vimos la vez pasada, no, ¿verdad? no me cuadrado entonces. Tendría que ser un trinomio cuadrado porque no alcanza para hacer un agrupamiento. Yo no puedo poner 2 y 2, ahí hay 3 y 3 y entonces no puedo repartirlo como que a la mitad. Entonces, Sí, se saca raíz al primero y al último. ese es el asunto. Busco los extremos, sacaría raíz en el primero y el último. Lo que tengo que tener cuidado es que estén ordenados. ¿Por qué ordenados? Ah, ok. Porque a veces me los ponen en desorden. Son tres, es cierto, son tres valores, pero no siempre vienen esos tres valores en el orden en el que tienen que estar. Yo le tengo que sacar raíces a los extremos, a las esquinas. Pero, vamos a ver, voy a ponerle un ejemplo. Este es un ejemplo. Eh, Cuando yo vengo a sacar la raíz del x a la 2, eso me da x. Cuando yo vengo a sacar la raíz del 4, eso me da 2. ¿Qué hubiera pasado si yo tenía al 4 y al 4x en mala posición? Yo he tenido al 4 aquí y al 4x aquí. Entonces, cuando yo vengo a sacarle raíz al 4x, el 4 tiene raíz, pero el x no, porque está elevado a la 1. Y solo si está elevado en un número par puede tener raíz. Entonces no me daría, no me serviría. Y no es que esté malo, es que tengo que cambiarlos de posición y ya cuando los tengo en la posición correcta puedo aplicar el método de trinomio cuadrado perfecto. Entonces, en este ejercicio, ahí está esa trampa. Ellos no están ordenados. El orden es así, es m a la 2, 6m y 9. Esto lleva, vamos a ver, ya como un orden. La m o la letra con el exponente más grande, luego la letra con el exponente que sigue y de último la letra con el exponente más bajo o que no haya letra. Si no está ordenado no puedo aplicarlo al trinomio cuadrado perfecto. Entonces ahí es donde hay que andar siempre pilas. Entonces había que ordenarlo. Ahora que lo ordené, ahora sí. Vamos a ver cómo era ese asunto del trinomio cuadrado. Sí, la raíz de eso es como, bueno, La raíz de m a la 2 y la raíz de 9. Esos son los raíz que tengo que sacar. la raíz de 9 es 3. La raíz de 9 es 3, ajá, que de igual manera se revisa con la calco, muy bien. ¿Cuál es la raíz de m a la 2? Ahí sería M, ¿no? Exacto, es la letra sin el exponente. Y lo que hacíamos para comprobar o para llegar a la respuesta era poner un 2 al frente, multiplicar todo esto y esperar que nos dé el término en medio. Si fuera M a la, digamos, a la 3 o a la 4 también Ajá. sería M la raíz. No, para que sirva tiene que ser un par, un exponente par. ¿Ok? ¿Y qué pasa si fuera un 3? No, no tiene raíz cuadrada, entonces no puede aplicarle esta fórmula. Si le ponen un m a la 4, eso se convierte en m a la 2. Usted lo que hace es dividir el exponente entre 2. Para sacarle raíz a un exponente es dividirlo. La M se vuelve un 2. Ajá, entonces queda m a la 2. Si hubiera sido m a la 10, donde se hace ese trabajo es 10 entre 2, eso da 5, entonces quedaría m a la 5. Y ahí Entonces, queda el asuntillo. se usa la fórmula de 2 por 2. Ajá, 2 por lo que nos dio, por los números que encontramos. Sería 2 por 2. 2 por m por 3.
¿Cómo? Ok, ahora lo que hay que hacer es multiplicar. Vamos a ver. Este 2 no estaba aquí, porque yo lo agregué, ¿verdad? Usted resolvió y la raíz de m a la 2 le dio m. Usted resolvió y la raíz de 9 Sería que le dio 3. sería 2 por m por 3. Exacto. Entonces ellos se multiplican por 2. 2 por m por 3. Y tiene que darnos este MA que está aquí en medio. Tiene que dar 6m. Entonces usted verifica. 2 por 3 es 6 y le agrego la m. 6m. Está bien. ¿Qué pasó? Ah, que el signo es importante también. Para dar la respuesta, entonces yo voy a decir que esto queda en paréntesis elevado a la 2 y los que voy a usar en la respuesta son estos chavalos, los que me dieron la raíz, el m y el 3. Pero también los voy a usar con el signo de el de en medio. Queda m menos 3 a la 2. Ya. Sí, más o menos. Sí, sí, ya, ya. Buenísimo. Entonces voy a borrarlo del otro lado y tratemos de resolver la otra. Eso es de agrupación. Esa pareciera que es de agrupación. Igual reviso a ver si se puede por factor común. No, porque no hay una Y. Exacto. El último no tiene Y. Y en las X hay el tercero no tiene X. Y en los números hay uno que es un uno. Entonces definitivamente no se vale factor común. Voy inmediatamente a buscar agrupamiento. Muy bien. ¿Cómo agrupo ahí ese asunto? Pone 6XY con, con 2Y2. Ok, es una prueba. Puede ser que sirva, puede ser que no. Muy bien. Está bien. Con 2Y2. A usted le parece que tiene la Y, entonces es una buena opción. Está bien. Entonces en el otro quedaría. XY Ok, menos XY y menos 3x a la 3. Se le olviden los menos, Marco. Deja los menos botados. Ok, listo. Del primer paréntesis, ¿qué hago? ¿Qué sale? ¿Qué queda? y ahí se saca factor común de la primera y ahí estaría se, se hacen los números. Ah, ok. Son una vez. Ujú. Tienen mitad, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué voy poniendo allá arriba? Dos. Después pone la Y. Ujú, ujú. Y el Ya, paréntesis va al sobrillo porque la Y queda ahí, Y a la 1. Ahora sí, ¿qué queda en el sobrillo? y queda la X2. Ujú. Bueno, primero el número. Ah, queda un 3 que queda aquí abajo. Un X2, muy bien. Y no quedan Y porque la pusimos afuera. Luego más. Ujú, Queda un Y el número. ujú, que no es obligatorio ponerlo, pero está súper bien. Ok, eso es lo que quedó en el primero. Ahora sí, en el segundo. De ahí por igual está la X. No, no, no. Ajá. Y entre los Y números no se puede porque aquí hay un uno. Entonces, ya cuando hay un uno ya no hay nada que hacer.
Sí, con los números no se puede hacer nada. No, cuando alguno de los dos es un 1, ya no hay nada que hacer. Y entonces abre paréntesis. Ajá. ¿Qué ponemos? Y la Y, estoy menos, ¿no? Menos. Se baja eso, me quiere decir X2. Ok. Vea que los dos menos quedaron, ¿verdad? El menos de la y el menos del 3x a la 3. Los dos negativos quedan. Ahora sí, la pregunta del asunto para ver si sirvió. ¿Son iguales o no son iguales los paréntesis? O pueden llegar a ser iguales al menos. Sí, Ah, ok, ¿qué hay que hacer? O ya está hecho. Si son iguales. y hay los. Y es que aquí hay dos restos, así que hay unos uno. Ujú. Podríamos arreglar, ¿verdad? El asunto es que los paréntesis no son exactamente iguales, pero había una forma de arreglarlos. Nos traíamos el menos al frente Ajá, y y más. ese le cambiaba el signo a lo de adentro. Entonces ya quedaron iguales, iguales. Aunque están ordenados al revés, pero el 3x2 está positivo igual que aquí. El y está positivo igual que aquí. Entonces, todo bien. Sí, se vuelve a acomodar. Entonces, ahora sí. Ojo, usted partió con 4 términos. Ahora tiene 1 y 2 términos. Pero tiene que sacar el factor común entre ellos. ¿Quién es el factor común entre ellos? Lo que acabamos de revisar, el paréntesis. Entonces, todo el paréntesis es el factor común. Y abríamos un nuevo paréntesis para el sobrillo. ¿Quién sería el sobrillo aquí? Ahí, el 2Y Ajá. y el, un menos es ahora. Ah, ahora es un menos, porque más por menos da menos. Muy bien. La X. Exacto. Ahí está el asunto. Esa es nuestra respuesta. O esa es la respuesta final. Ya con eso quedaría listo. Okay. Rapidísimo, una última. Hagamos esa. A ver qué tal. De agrupación. No, Ok, dígame usted, ¿cuántos términos ve ahí al principio? y aquí hay, sí, aquí hay dos o tres. Tres. Ok, son 3, muy bien. Son 3 porque todos tienen, cada uno de los 3 términos tiene inclusive un paréntesis. Lo primero que hay que revisar es si se puede hacer factor común. Y parte de lo que podría ser el factor común sería el paréntesis. Sí, pero es que aquí Son iguales los están, paréntesis. no, porque en el último están negativos. Ah, ok, pero el primero y el segundo sí se veían iguales. Fue el último el que hizo el problema. ¿Y cuál es el problema con el último? Que son negativos y que hay un menos de más. Ajá, son negativos los dos. Los dos están al revés de estos señores. ¿Cómo arreglábamos eso? Con, poniendo otro menos. Ajá, exactamente. Entonces vamos a hacer ese paso, vamos a dejar el 3x más 1 aquí, vamos a dejar el 6x por el x más 1 aquí, y acá es donde hacemos el cambio. Ya había un menos y le vamos a poner otro al frente. Y lo que va a quedar dentro del paréntesis ya no queda negativo. Se hace Ok, más.
Los dos Ajá, menos. ajá. Esos dos menos juntos se convierten en un más. Y aquí adentro del paréntesis ya también lo que queda es un más. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? Aquí ya todos tienen el mismo paréntesis. Ahora ya lo puedo sacar de factor común. El paréntesis sería el factor común. ¿Y qué hacemos luego? Números no se puede sacar. Sacaría Hay solo que uno. ver si los números se puede hacer algo. Claro, el 3, el 6, pero donde llego aquí hay un 1. Entonces ya con el 1 no se puede hacer nada. Con los números no puedo. Significa que el factor común ya quedó cubierto. Entonces voy a abrir un paréntesis para poner el sobrillo. ¿Qué viene siendo el sobrillo por acá? Serían 3 Ujú, más ujú. 6 X Ajá, se va con la X, bien. y se baja el más Se baja el más y la Y. y la Y. Correcto. Ma, y ahí muere el ejercicio. Ese ejercicio terminaría ahí. Ok. Bueno, creo que estamos prácticamente sobre tiempo. Sí, terminamos.